Venezuela entra en una nueva etapa, el Rodrigato, la transición política y una reconstrucción que podría definir el futuro del país. Venezuela podría estar entrando en la etapa más decisiva de su historia reciente. Después de años de crisis política, económica y social, el país enfrenta ahora una combinación explosiva, un nuevo esquema de poder alrededor de Delcy Rodríguez, negociaciones impulsadas con participación directa de Estados Unidos, una economía que todavía mantiene a millones de trabajadores en la precariedad y, como si todo esto fuera poco, una reconstrucción gigantesca después de una catástrofe sísmica que ha dejado miles de víctimas. Pero hay algo todavía más inquietante. Mientras Washington habla de transición democrática, en Venezuela comienza a consolidarse un nuevo modelo de poder que algunos analistas ya empiezan a llamar el Rodrigato. Un sistema en el que Nicolás Maduro prácticamente desapareció del discurso oficial y en el que Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello parecen repartirse las principales áreas de influencia. Y aquí aparece la gran pregunta que puede definir los próximos meses. ¿Está Venezuela realmente avanzando hacia una democracia o simplemente está cambiando de rostro el mismo sistema político? Porque mientras los políticos negocian, los venezolanos siguen esperando algo mucho más básico: mejores salarios, servicios públicos, seguridad, viviendas y la posibilidad de volver a creer que el futuro puede ser diferente. La situación venezolana ha entrado en una fase completamente distinta. El país ya no está solamente discutiendo qué ocurrió durante los últimos años. Ahora la discusión es qué viene después. Y ese después está marcado por tres palabras: reconstrucción, transición y poder. El escenario que se está configurando hacia agosto de 2026 es contradictorio. Por una parte, existe un proceso de conversaciones políticas respaldado por Estados Unidos que busca establecer condiciones para una eventual transición democrática. Por otra, el poder interno continúa concentrado alrededor de figuras provenientes del mismo aparato político que gobernó durante años. Las negociaciones que comenzaron a desarrollarse durante agosto tienen como uno de sus principales objetivos establecer una ruta hacia nuevas elecciones y una reorganización de instituciones fundamentales. Reportes recientes señalan que representantes del gobierno de Delcy Rodríguez y sectores de la oposición comenzaron conversaciones con respaldo estadounidense, mientras María Corina Machado permanece fuera de esa mesa. Washington insiste en que su papel busca facilitar la estabilización y posteriormente una transición política, pero el problema es que buena parte de la población venezolana no parece dispuesta a aceptar cualquier transición simplemente porque sea presentada como democrática. Después de tantos años de crisis, los venezolanos quieren saber quién va a gobernar, bajo qué reglas, cuándo habrá elecciones y sobre todo si esas elecciones serán realmente competitivas. Ese es precisamente el punto donde aparece el concepto de Rodrigato. El término intenta describir la nueva etapa política que gira alrededor de Delcy Rodríguez después de la desaparición de Nicolás Maduro del escenario de poder. De acuerdo con el informe que sirve como base para este análisis, la nueva estructura tendría tres figuras centrales: Delcy Rodríguez como rostro público del gobierno, Jorge Rodríguez como uno de los principales operadores políticos y Diosdado Cabello como representante del sector más duro del chavismo. No se trataría simplemente de sustituir a una persona por otra. La cuestión de fondo sería mucho más profunda. ¿Puede el chavismo sobrevivir políticamente sin Maduro? Durante años, Nicolás Maduro fue presentado como heredero directo de Hugo Chávez y como conductor del proyecto político iniciado en 1999. Su imagen apareció en campañas, murales, discursos y programas oficiales. Sin embargo, el nuevo escenario muestra una tendencia diferente. El informe describe una especie de desmadurización del discurso oficial. La imagen de Maduro pierde protagonismo. Su nombre aparece cada vez menos en determinados balances políticos y la nueva administración intenta construir una narrativa propia. Esto tiene una enorme importancia política, porque una cosa es reemplazar a un gobernante y otra completamente distinta es reconocer que el modelo anterior ya no funciona. La nueva administración necesita convencer a la población de que representa un cambio, pero al mismo tiempo necesita mantener suficientes estructuras del viejo sistema para evitar una ruptura que pueda generar inestabilidad. Y ahí aparece la contradicción central. Delcy Rodríguez necesita demostrar continuidad para conservar el control del Estado,
pero también necesita demostrar cambio para obtener legitimidad. Estados Unidos, por su parte, enfrenta un dilema parecido, pero también requiere ingenieros, arquitectos, geólogos, especialistas en suelos, urbanistas, expertos en gestión de riesgos. Y Venezuela enfrenta precisamente una pérdida considerable de capital humano debido a la migración. Ese es uno de los problemas menos visibles de la reconstrucción. Un edificio puede reconstruirse en meses. Un ingeniero experimentado puede tardar décadas en formarse. La migración venezolana no solo significó que millones de personas abandonaran el país, también significó que Venezuela perdió una parte importante de su conocimiento técnico. Por eso, una reconstrucción de esta magnitud probablemente tendrá que combinar profesionales que permanecieron en Venezuela con especialistas venezolanos que viven en el exterior y cooperación internacional. La diáspora podría convertirse en una pieza fundamental. Millones de venezolanos fuera del país mantienen vínculos familiares y económicos con Venezuela. Muchos envían dinero regularmente y otros podrían participar directamente en proyectos de reconstrucción si existen condiciones adecuadas. Esto plantea una oportunidad que hasta ahora ha sido poco explorada. Convertir la diáspora no solamente en una fuente de remesas, sino también en una reserva internacional de conocimiento. Ingenieros venezolanos en Colombia, arquitectos en España, médicos en Estados Unidos, profesionales tecnológicos en Chile, empresarios en Panamá, especialistas en distintos sectores repartidos por todo el mundo. El reto será crear mecanismos para que ese conocimiento pueda regresar, aunque sea temporalmente, sin que necesariamente tengan que abandonar sus actuales vidas en el extranjero. Pero la reconstrucción ocurre mientras la economía intenta estabilizarse. Y ahí aparece otro problema: la inflación. Cuando una economía experimenta fuertes variaciones del tipo de cambio, presupuestar una reconstrucción de varios años se vuelve extremadamente complicado. Un hospital que hoy cuesta 100 millones puede costar mucho más dentro de 6 meses si los materiales dependen de importaciones. Una vivienda presupuestada en determinado monto puede terminar costando significativamente más. Y los subsidios públicos pueden perder capacidad de compra. Por eso, reconstruir no significa solamente conseguir dinero, significa preservar el valor de ese dinero. Significa evitar que la inflación se coma los presupuestos antes de que las obras sean terminadas. Significa establecer mecanismos de contratación transparentes. Y significa publicar cuánto dinero entra, cuánto se asigna y cuánto efectivamente llega a cada proyecto. La transparencia se convierte entonces en una infraestructura tan importante como una carretera o un hospital. Sin confianza, cualquier programa de reconstrucción será cuestionado. Y aquí volvemos nuevamente al Rodrigato, porque el nuevo poder venezolano enfrenta una batalla que no se gana solamente con control político. Necesita recuperar credibilidad, y la credibilidad no se decreta, se construye. Una vivienda entregada, un hospital funcionando, una escuela reconstruida, una carretera reparada, un servicio de agua restablecido, un funcionario investigado cuando existe evidencia de corrupción, un contrato público publicado. Esos hechos tendrían más impacto político que cientos de discursos. Pero mientras Venezuela intenta reconstruirse físicamente, también debe prepararse para otro desafío: el clima. Las proyecciones internacionales de 2026 muestran que el Niño se ha fortalecido y que podría mantenerse durante buena parte del ciclo 2026 a 2027. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos señaló en julio una probabilidad del 97% de que el fenómeno persista hasta comienzos de la primavera de 2027. Además, modelos experimentales del GFDL han proyectado un episodio de El Niño muy fuerte, con todos sus escenarios apuntando a intensidades excepcionales durante el segundo semestre de 2026. Esto no significa que Venezuela vaya a sufrir automáticamente todos los escenarios extremos asociados con El Niño, pero sí significa que el país necesita prepararse, porque después de una catástrofe sísmica, cualquier nuevo evento climático puede multiplicar las dificultades. Una sequía prolongada puede afectar la agricultura. Las olas de calor pueden incrementar la demanda eléctrica. Los incendios forestales pueden aumentar. La disponibilidad de agua puede convertirse en un problema, y una menor disponibilidad hídrica puede afectar la generación hidroeléctrica.
Para un país que todavía está intentando reparar infraestructura, enfrentar simultáneamente una emergencia climática sería un desafío extraordinario. Por eso la reconstrucción debería incorporar desde el principio criterios de resiliencia. No tendría sentido construir viviendas que resistan terremotos pero que estén ubicadas en zonas vulnerables a inundaciones. Tampoco tendría sentido reconstruir sistemas eléctricos sin considerar escenarios de sequía. La reconstrucción debe pensar en los próximos 20 o 30 años, no únicamente en los próximos 12 meses. Y aquí aparece una de las grandes preguntas sobre el futuro del país. ¿Puede Venezuela convertir una tragedia en una oportunidad para modernizar sus instituciones? La respuesta todavía no está clara. Lo que sí está claro es que el país se encuentra en una coyuntura excepcional. Por primera vez en mucho tiempo, diferentes actores que durante años estuvieron enfrentados necesitan sentarse a hablar. El gobierno necesita legitimidad. La oposición necesita capacidad de negociación. Estados Unidos necesita estabilidad. El sector privado necesita seguridad jurídica. Los trabajadores necesitan ingresos. Las familias damnificadas necesitan viviendas. Y la comunidad internacional necesita garantías de que la ayuda llegará a quienes realmente la necesitan. Todos tienen intereses diferentes, pero todos tienen algo en común. Ninguno puede resolver la crisis por sí solo, y ese podría ser el elemento más importante de esta nueva etapa. Venezuela necesita pasar de una política basada en la confrontación permanente a una política basada en acuerdos verificables. Eso no significa olvidar las responsabilidades del pasado. Tampoco significa eliminar las diferencias ideológicas. Significa entender que una transición democrática no puede construirse sobre la destrucción de una mitad del país por la otra. Tendrá que existir un proceso institucional, con reglas, con garantías, con participación, con observación internacional y con mecanismos para que los resultados sean aceptados incluso por quienes pierdan. Ese será uno de los mayores desafíos, porque una democracia no se demuestra cuando todos ganan. Se demuestra cuando quienes pierden aceptan las reglas y quienes ganan respetan las instituciones. Por eso las negociaciones de agosto tienen una importancia enorme, no solamente por lo que se pueda anunciar, sino por lo que puedan demostrar. Si el diálogo termina convertido en otra negociación interminable, el escepticismo crecerá. Si produce reformas concretas, garantías electorales y una ruta verificable, podría abrirse una oportunidad histórica. Y si el proceso se concentra exclusivamente en garantizar estabilidad económica y producción petrolera, mientras las reformas políticas quedan relegadas, aumentará la percepción de que el objetivo internacional es simplemente administrar Venezuela, no democratizarla. Ese es precisamente uno de los principales cuestionamientos que aparecen en el informe, la percepción de que Washington podría estar priorizando la estabilidad energética por encima de una transformación política profunda. Es una crítica que merece atención porque Venezuela continúa siendo un país estratégico por sus reservas y por su capacidad petrolera. La apertura del sector energético puede generar inversiones, empleo y divisas. Pero existe una diferencia enorme entre recuperar la producción petrolera y reconstruir una economía completa. El petróleo puede proporcionar recursos, no puede sustituir instituciones, puede financiar carreteras, no puede construir confianza, puede generar dólares, no puede garantizar elecciones libres, puede ayudar a reconstruir hospitales, pero no puede reemplazar un sistema judicial independiente. Por eso el verdadero desafío venezolano será utilizar cualquier recuperación petrolera como una herramienta para diversificar la economía, no para regresar a la dependencia absoluta de los hidrocarburos. Venezuela ya vivió los peligros de depender casi completamente del petróleo. La nueva etapa debería ser diferente. El país necesita agricultura, industria, tecnología, turismo, servicios, energía, educación. Y sobre todo, seguridad jurídica para que los venezolanos puedan invertir nuevamente dentro de su propio país. Porque quizá uno de los indicadores más importantes de una verdadera recuperación no sea cuánto petróleo exporta Venezuela, será cuántos venezolanos que se fueron empiezan a considerar seriamente la posibilidad de regresar. Y ese regreso dependerá de algo mucho más profundo que un salario. Dependerá de la confianza, confianza en las instituciones, confianza en la seguridad, confianza en la economía, confianza en que una inversión no desaparecerá por una decisión política. Confianza en que una elección tendrá consecuencias. Confianza en que una persona pueda expresar una opinión sin temor.
Esa confianza será probablemente el recurso más difícil de reconstruir, mucho más difícil que una carretera, mucho más difícil que una vivienda, mucho más difícil que un hospital, porque la infraestructura se puede medir, la confianza no. Y aquí llegamos al punto que podría definir toda esta historia. Venezuela no está simplemente reconstruyendo edificios después de un terremoto, está intentando reconstruir un Estado. Está intentando reconstruir una economía, está intentando reconstruir su relación con el mundo. Y sobre todo, está intentando reconstruir la idea de que la política puede volver a producir resultados. El llamado Rodrigato todavía está en construcción. No sabemos si terminará siendo una transición real, una nueva etapa del chavismo o simplemente una fórmula temporal para mantener estabilidad mientras los distintos actores negocian el futuro. Lo que sí sabemos es que el escenario ya cambió. Estados Unidos está involucrado directamente en la nueva dinámica. La oposición enfrenta el desafío de negociar sin perder legitimidad. El oficialismo intenta demostrar que puede gobernar después de Maduro. La economía necesita urgentemente recuperar productividad. Miles de familias necesitan reconstruir sus vidas. Y el país entero observa cómo se desarrolla una negociación cuyo resultado podría marcar una generación. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. La reconstrucción no puede esperar indefinidamente, la economía tampoco, las elecciones tampoco, y las familias que perdieron sus hogares mucho menos. Por eso, en los próximos meses Venezuela podría enfrentar una de las decisiones más importantes de toda su historia reciente: continuar administrando la crisis o utilizar este momento extraordinario para construir un nuevo modelo político, económico e institucional. Porque si el Rodrigato termina simplemente sustituyendo un nombre por otro, Venezuela habrá cambiado de administración, pero no necesariamente de rumbo. Pero si la transición logra producir instituciones independientes, elecciones competitivas, recuperación económica, reconstrucción transparente y garantías para todos los sectores, entonces el terremoto que sacudió físicamente al país podría terminar provocando también un movimiento mucho más profundo, un terremoto político capaz de transformar la estructura del poder venezolano. Y esa es la verdadera historia que apenas comienza, porque dentro de algunos años, cuando los edificios vuelvan a levantarse y los escombros hayan desaparecido, quedará una pregunta que será imposible esconder detrás de ningún discurso. ¿Venezuela realmente se reconstruyó o simplemente reconstruyó el mismo sistema con un rostro diferente? La respuesta no la darán Delcy Rodríguez, Washington, la oposición, ni los discursos oficiales. La respuesta la dará lo que ocurra en las calles, en las urnas, en los salarios, en los hospitales, en las escuelas y en la vida cotidiana de millones de venezolanos. Y si las negociaciones que comienzan ahora consiguen convertir las promesas en instituciones, Venezuela podría estar ante una oportunidad histórica. Pero si vuelven a imponerse los intereses políticos, los acuerdos secretos y las soluciones temporales, el país podría descubrir que la reconstrucción más difícil no era levantar las paredes que cayeron,